el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Muchas gracias, doctor John. Buenos días para todos nueva vez. Bueno, en el Senado de la República se dio un ejercicio interesante de la democracia parlamentaria dominicana. Un debate interesante. Algunos han criticado quizás la forma del senador de la provincia de La Romana, Iván Silva. Yo pensé que le iba a dar una tábana al ministro de la presidencia. Pero eso somos los dominicanos. Los dominicanos somos lo que somos. Y ese es un lugar, ¿verdad?, de debate público. Legítimamente es el primer poder del Estado, constitucionalmente, porque él es el que legitima todos los poderes públicos de la nación. Y desde allí, entonces, la riqueza de los debates, la riqueza de los temas de interés nacional, tienen que ser tratados de manera desnuda a la población. Un contrato como el de Aerodón, que compromete el interés nacional por más de 30 años, luego del cumplimiento de estos primeros 30, tiene la población que conocer el detalle de los mismos. Y yo me quiero referir a una parte de ese contrato, que comparto algunas cosas del senador de la República por esta provincia de Barahona, el licenciado José del Castillo Sabiñón, pero muy tímido fue. Muy tímido porque él quiso saber de ese contrato jugoso que va a comprometer la responsabilidad del Estado Dominicano en su área aeroportuaria para un aeropuerto como Barahona, cuando el ministro de la Presidencia le respondió a su pregunta, luego de una serie de motivaciones que él hizo de manera ejemplar, porque esa es la grandeza que nosotros tenemos, que tenemos un senador con la cabeza amueblada, que maneja los temas y sabe lo que tiene y lo que él representa. Y al momento de él abordar cualquier tipo de tema, se denota que hay un verdadero representante del Senado en esta provincia de Barahona, que es el licenciado José del Castillo. Pero digo que eso es así. Pero digo que no me gustó, porque la respuesta que le dio el ministro de la Presidencia con relación a su explicación de que qué vamos a hacer con un aeropuerto que tiene mi provincia, es un elefante blanco. Quizás él no le dio en ese momento este calificativo que yo le estoy dando, pero sí se refirió que ahí lo que se iba prácticamente es a deshuesar. Tampoco utilizó esa palabra. Pero es que eso es que se había aprobado un taller para la reparación de la marca Boeing, que es como nosotros colocarnos como en la letrina de los aeropuertos. Eso lo diría yo. Un aeropuerto que el gobierno del PRD lo inició con Salvador Jorge Blanco, que no lo pudo concluir, y que el doctor Balaguer, con una visión de estadista, conocía de la riqueza del inventario turístico que tiene esta región, bueno, y entonces ejecutó este importante proyecto, pero que ha permanecido dormido. El PLD no hizo ahí nada que pudiera servir en el Aeropuerto Internacional María Montes durante 20 años. Hubieron unos amagues que nosotros mismos nos invitaron a ese elefante blanco, que nunca funcionaron, nunca dieron para nada tampoco, en 20 años. Bueno, se hizo la creación de unos vuelos charter. Eso nunca tuvo el interés
del gobierno, porque eso se necesitaba apoyo, y eran muecas de intenciones que había. Para tú tener este tipo de proyectos, tú tienes que incentivar desde el gobierno que esto se pueda ejecutar, y eso nunca fue posible. Ahí vinieron unos turistas a ver y vieron, invitaron, le dieron unas dietas y se fueron. Eso más nunca, eso fue lo que pasó en 2 o 3 veces. No se hizo nada en esos 20 años del gobierno del PLD. Ahora, lo que se ha dicho el ministro de la presidencia es que ahí va a haber la cantidad de un total de 13 millones de dólares para el aeropuerto internacional María Monté, pero que eso va a ser aplicado según las estrategias que haya con el desarrollo turístico de Pedernales. Allá nosotros estamos, según las propias declaraciones del ministro de la presidencia, en un segundo plano. En un segundo plano, cuando nosotros conseguimos un decreto de una zona de desarrollo turístico ampliado, desde hace ya décadas, ahora resulta que estamos en el patio, allá en la letrina, en el retrete, con las bondades de la naturaleza que nosotros tenemos, y lo que nos dicen es que va a haber 13 millones de dólares, pero que eso va a ser aplicado en una forma gradual, dependiendo de las cosas que se den. Entonces, cuando uno escucha esas cosas, tú dices, pero ¿y por qué nosotros tenemos tanta mala suerte, verdad, en ver que gente se refieran a nosotros de esta manera tan desagradable? Yo tengo la seguridad que en el aeropuerto del Cibao las cosas no son así, porque ahí hay 2 millones, 1 millón y pico de gente que vota, y ahí a los cibaeños hay que decirle no. Díganos ustedes aquí qué ustedes van a hacer con los millones que le corresponden a esta zona, porque nosotros necesitamos desarrollo. El senador pidió explicaciones sobre esto, pero el ministro de la presidencia fue muy lacónico y nos relegó a un plano que no teníamos. Yo quiero ver si converso con el senador de la República sobre este tema, porque la verdad es que tener a uno con estas cosas, de que todos tengamos siempre que esperar, y eso ya uno lo tiene cansado de tener que estar esperando tanto. Una región que tiene el propósito y el deseo de ver las cosas que se desarrollen, que hemos esperado durante décadas. Senador, buenos días. Para que no haya sorpresas, estamos en el aire en Acción Mañanera. Buenos días a todos, ¿cómo están ustedes? Qué bueno. Estábamos hablando sobre el tema del debate sobre Aerodón, que se escenificó ayer con discusiones elevadas, ¿verdad? En algún momento, pero con la voracidad que eso tiene que conocerse, porque ahí está el interés nacional que va a ser enajenado por 30 años. A nosotros nos gustaría saber la respuesta, ¿verdad? Porque a mí me dejó eso desesperanzado, de la respuesta que le dio el ministro de la presidencia en su intervención, de que para este aeropuerto habrán unos 13 millones de dólares, pero nos dejó relegado a lo que pueda suceder en la zona de Pedernales. Quisiéramos que usted nos aborde en el interés de que la región conozca, ¿verdad?, un poco más sobre esto. Adelante, senador. Bueno, Néstor, como tú bien dices, ayer el Senado se constituyó en comisión general. Es una modalidad para recibir a funcionarios y otras personas que el Senado invite para conocer de temas que son de interés nacional, y en este caso se invitó al ministro de la presidencia, que coordinó una comisión de notables
que fueron los que produjeron esta renegociación del contrato de Aerodón, que todos sabemos que está plagado de múltiples interrogantes sobre el plazo de 30 años, la renegociación 7 años antes del vencimiento, las condiciones, entre las cuales está que el Estado va a recibir 775 millones de dólares. En 10 días recibiría los primeros 300 y los otros 475 en el marco de un tiempo de 6 meses. Y bueno, cuando me tocó, y otros temas relacionados evidentemente a las exenciones que se le otorgan, los tratamientos que se le otorgan a la empresa Aerodón, y su compromiso evidentemente de invertir los recursos para poner en condiciones los aeropuertos, que la verdad que están en una situación de obsolescencia y están, digamos que hasta cierto punto no están respondiendo al crecimiento que ha tenido la llegada de pasajeros al país. Y nada más hay que ver otros aeropuertos y compararlo con el Aeropuerto Internacional de las Américas, y ahí tú te puedes dar cuenta que realmente este aeropuerto ha quedado hasta cierto punto obsoleto con relación a cómo se ha desarrollado la actividad de aeropuertos a nivel mundial. Entonces, hay una inversión que se comprometió Aerodón en las Américas, que serían alrededor de 800 y tantos millones de dólares en los aeropuertos en sentido general, pero que incluyen en las Américas la construcción de una nueva terminal en la parte sur. Y nosotros, cuando nos tocó el turno, pues evidentemente le preguntamos al ministro de Barahona, una obra de infraestructura aeronáutica que construyó el expresidente Balaguer, y que todavía hoy, décadas después de su inauguración, este aeropuerto no ha tenido el uso para el cual fue construido, un aeropuerto internacional con todas las condiciones para recibir aviones de cabina ancha, y esto nunca ha sucedido. Ayer yo veía el tráfico que había recibido el aeropuerto durante el último año, apenas 113 vuelos, y ha recibido poco más de 200 pasajeros, lo que quiere decir que estos vuelos, la media, lo citaba, era menos de 2 pasajeros por vuelo, reflejando que gran parte de estas operaciones son domésticas, ¿no? O de avioncitos que vienen, avionetas y helicópteros que vienen, que no es el uso que el aeropuerto evidentemente tiene vocación de tener. Entonces nos dijo que había una inversión de 13 millones de dólares para el aeropuerto, y lo que nos desconcertó un poco, igual que a ti, es el hecho de que, digamos que en su respuesta se reflejó que no era prioridad el hacer esa inversión, sino que esa inversión se haría en el tiempo, reconociendo que evidentemente el incentivo del operador de hacer estas inversiones está directamente relacionado a la capacidad que tenga de retornar ese capital, y que un poco eso se verá con el desarrollo turístico de Barahona y del sur, y que ellos se han concentrado en Pedernales, y digamos que lo que yo interpreté de la respuesta es que no será mucha cosa en el aeropuerto de Barahona. Le cité el caso del proyecto que se ha hablado tanto, y que yo recuerdo hace unos meses, o quizás hace un poquito más de tiempo, que yo vi, y bueno, y los barahoneros vieron el desmonte de toda el área alrededor del aeropuerto, y que eso se limpió, y bueno, uno tuvo la esperanza de que se iba a hacer algo, pero eso ha quedado ahí, en esa, no ha pasado más nada. Y este proyecto, que siempre se ha dicho de establecer ahí un centro de mantenimiento de aeronaves, tampoco luce que también está estancado, que no, incluso el ministro no se refirió a eso, como que le dio un poco de lado, en el sentido de que uno supondría que al parecer eso no está caminando. Entonces, lamentablemente tenemos la situación del aeropuerto en las mismas, lo que esta renegociación de este contrato que ha dado tanto de qué hablar, a favor y en contra, y que ha generado esta polémica, y que se vende como la panacea, y para el caso de Barahona lo que uno percibe es que nos representará
un cambio en la situación actual del aeropuerto. Senador Lino John, de este lado, salió Lino, un momentito. un abrazo. Igual, hermano. Salió un momentito de la cabina a tomar una llamada. Es posible que le repita, ¿verdad? Puede ser, porque no escuché la pregunta que le hizo el doctor Lawrence. Pero es preguntarle así, a grosso modo, de si usted está de acuerdo con la renegociación con Aerodón. ¿Qué le parece a usted ese contrato que ha hecho el Estado Dominicano nuevamente? No, bueno, era lo que discutíamos ayer. Ayer recibimos al ministro de la Presidencia. Un poquito en esos términos iba la pregunta de Néstor. Y lo cierto es que el contrato tiene elementos de cuestionamiento que nosotros hemos venido presentando y que la oposición en sentido general ha asumido. Uno, ¿por qué se renegocia 7 años antes? El ministro explica que se elaboró un estudio sobre el flujo de pasajeros y que se determinó que ya para el año 2026 se requería la construcción de una nueva terminal en las Américas para poder recibir, digamos que en óptimas condiciones, ese flujo de pasajeros adicional que se espera para esa época. Incluso la nueva terminal estaría lista para el año junio del año 2025, me parece, si mal no recuerdo. Luego, ¿por qué se asume 30 años cuando el contrato original se negoció por 5, luego se subió a 10 y el tiempo máximo era 20? Pues se estableció que el punto de equilibrio que se determinó en base a esos estudios era 30 años. Y luego, en el caso del dinero, ¿verdad? Se planteó una inversión por parte de Aerodón de cerca de $800 millones en el acondicionamiento de las terminales. La mayor parte de ese monto para el Aeropuerto Internacional de las Américas y la construcción de una nueva terminal. Y en sentido del ingreso del Estado, se hablan de cerca de $2,000 millones en impuestos, más el impuesto sobre la renta durante ese tiempo que tiene que pagar Aerodón como compañía, ¿no?, que está sujeta a las leyes tributarias dominicanas, al margen de los royalties, digamos, del contrato, que serían alrededor de $2,400 millones. Y el Estado además negoció un pago único, una especie de bono, como esos bonos de firma que se le dan a los peloteros, de $775 millones, recibiría $10 millones 10 días después de aprobado el contrato en el Congreso Nacional, lo que sucederá probablemente en la próxima sesión, que es este miércoles, y los otros $375 millones. Pero mi preocupación básica, al margen de los argumentos que uno pudiese tener sobre estos temas, que unos son positivos y otros lucen un poco transparentes, es el Aeropuerto Internacional de Barahona, y así lo dije cuando pedí la palabra para hacerle la pregunta al ministro sobre cuál era el plan para Barahona, que yo no podía estar ahí siendo una de las 6 provincias del país donde hay un aeropuerto de los que están entre los concesionados bajo este contrato, sin saber qué era la que le tocaba a Barahona. O sea, ¿cómo que vamos a desarrollar el aeropuerto María Montes? Y ahí el ministro, digamos que fue honesto, digamos, en su respuesta, y eso yo lo saludo y lo felicito. Lo que realmente me preocupa es que, o me desconcierta un poco, que era lo que también manifestaba Néstor, y yo creo que todos los baroneros que oigan eso y vean eso no se van a sentir que son parte de este nuevo contrato con Aerodón, porque lo que se plantea es que en el tiempo, es decir, durante los 30 años, Aerodón se compromete a una inversión de $13 millones en el aeropuerto de Barahona, pero que no se sabe cuándo sería, ni cómo sería, porque esto estaría sujeto al desarrollo que tenga Barahona, como incluso él lo mencionó, como parte de ese desarrollo que tendría Pedernales, que tendría un impacto en toda la región, y que a partir de ahí, cuando empiece el flujo,
de turistas y se reciban los primeros cruceros y se vea como la necesidad de activar el aeropuerto, pues entonces se harían las inversiones. Y yo ahí le pregunté, pero no hay un proyecto, no hay una idea. Y le referí este proyecto que se ha mencionado tanto de convertir al Aeropuerto Internacional de Barahona María Montés en un centro de mantenimiento de aeronaves, y a ese tema específico el ministro no se refirió. No sé si es que no tenía conocimiento o ese caso, digamos, ha caído, digamos, en lo que hace años ha estado en una especie de limbo. Parece que está en el limbo. Lo que uno infiere de todo esto es que Barahona seguirá en las mismas condiciones que está, por lo menos en el mediano o corto plazo. Brevemente, señor senador, según se ha dicho que incluso ese dinero de los 700 y tantos millones de dólares está incluido en lo que es el presupuesto general de la nación. Y segundo, es así, la otra pieza que conocimos ayer se aprobó en primera lectura con algunos elementos de oposición de parte de los partidos de oposición que confluimos en el Senado, pero se aprobó, sí, el presupuesto incluye obras que serían ejecutadas con esos montos que se recibirían con ese bono, digamos, sí, que se llama un canon, es un único pago por la firma, con esos 775 millones de dólares. Y la otra es, ¿cuánto es el monto que tiene presupuestado el presupuesto general de la nación a la provincia de Barahona y qué obras se tiene estipulada a construir con ellos? Mira, el presupuesto presenta un monto de 1.200 y tantos millones de dólares, de pesos, perdón, ojalá fueran dólares, de pesos, muy bajo. Muy bajo, claro. Lamentablemente no hay una obra significativa, importante. Yo diría que el elemento, incluso la presa de Montegrande, y le reclamábamos eso al ministro de Hacienda en la reunión que tuvimos conociendo estos temas, pero específicamente en una reunión de la Comisión de Hacienda de la cual yo formo parte, donde les reclamábamos que estábamos aprobando un préstamo de 235 millones de dólares para la terminación de la presa de Monte Grande, porque aunque ustedes escuchen que se va a inaugurar la presa de Monte Grande, hay que ser honestos y decir que lo que se va a inaugurar es el embalse, que es una etapa importante en la construcción de la presa, porque sin embalse no hay formas de aprovechar los otros elementos, pero estos 235 millones de dólares iban a financiar la construcción de los canales del margen derecho e izquierdo, aunque ahora he escuchado por ahí que solo se haría uno de los canales porque se ha determinado, no sé cómo ni por qué, que con el de la derecha sería suficiente, pero ya veremos. Y el tema de la construcción hidroeléctrica, de la hidroeléctrica, que generaría el 50% del consumo de energía de la región suroeste, que son 12 megavatios, más la línea de suministro del acueducto Azuro, que sería lo que permitiría que se reciba agua potable en los acueductos de la provincia de Barahona, de la provincia de Bauruco e Independencia. Y los canales, como ustedes conocen, del margen derecho e izquierdo, fueron pensados para poder incorporar esas 300.000 tareas a la producción que podrían recibir agua y entonces entrar en producción agrícola. Entonces, el impacto socioeconómico que tendría la presa de Monte Grande quedaría para un segundo momento, una segunda etapa que sería financiada con estos 235 millones de dólares. Y yo le decía al ministro, mire, pero a mí me preocupa, porque soy parte de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Comisión de Presupuesto del Senado de la República, que veo en el presupuesto que esos 235 millones de dólares no están reflejados en el presupuesto del año 2024, apenas 10 millones de dólares, que sería para iniciar los estudios de la parte hidroeléctrica, lo que quiere decir que para el año 2024 no se espera
o el gobierno no planteó, no proyectó avances importantes en lo que serían las otras etapas de la presa de Monte Grande, que son las que le darían la utilidad y, como he dicho, el impacto socioeconómico de una presa que se pensó desde el inicio como una presa múltiple, no solamente una presa para controlar las inundaciones, que sería el papel que pudiese jugar ahora con el tema del embalse inaugurado y puesto en operación. Entonces, esto evidentemente nos genera una preocupación. Se la manifestamos al ministro y él nos prometió que en un presupuesto complementario esto pudiese ser corregido en la medida en que el financiamiento sea aprobado. Yo le decía, ministro, pero estamos a días de que el financiamiento se apruebe, porque ya vino aprobado de la Cámara de Diputados y usted está aquí precisamente explicándonos los elementos relacionados a la conveniencia de que este préstamo sea aprobado en el Senado de la República, y efectivamente el préstamo ya fue aprobado. Yo incluso agoté un turno que publiqué en mis redes, ustedes probablemente lo vieron, donde yo justificaba las razones por las cuales votaba a favor, a pesar de que hay una línea de mi partido de no votar a favor de los demás endeudamientos, pero en este caso yo tenía que votar a favor de un préstamo que iba a impactar directamente la posibilidad de desarrollo económico de la provincia de Barahona y evidentemente lograr la finalización ya después de tantos años. Yo decía que era un viacrucis, un peregrinar donde han pasado 3 presidentes de la República en ese proceso de construcción de la presa de Monte Grande, que yo tenía que contribuir con la terminación de esta obra, que no solo lo he hecho con la aprobación de este préstamo, igual jugamos un papel importante en lo que fue la renegociación y la aprobación de la adenda número 4 y número 5, e igual en un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo para crear las condiciones y salvar algunos elementos relacionados a la ley de compras 34006, porque esta obra hace tiempo que superó el presupuesto original y el 25% que permitía la ley de compras de presupuesto adicional, y el Poder Ejecutivo mandó una ley para eso. Agradecido por su llamada y esas aclaraciones al programa Acción Mañanera, senador José de Castillo, por la provincia de Barahona. Gracias. Vamos a la pausa. Siempre a la orden, hermano. Un saludo a todos. Saludo para usted.